La vez pasada habíamos comenzado a estudiar el libro de Esther. ¿Sí? La figura de Esther aún no existe. Si se acuerdan el resumen, hay dos grandes héroes o antihéroes en el capítulo 1. El primero es Ahasverosh, que hace un rol bastante estúpido, pero es el que maneja y el que tiene el poder. Y Vashti, que el rey la mata, la arrincona, la mete presa, no sabemos qué, pero claramente la hace desaparecer. ¿Qué le pasa a Vashti? Who knows? Pero Vashti desaparece. Susana, un abrazo grande. Y amigo Oscar también. ¿Qué le pasa a Vashti? Solo Dios sabe. Sí, desaparece. ¿Por qué Vashti desaparece? Porque en la mitad de la borrachera y la fiesta per se y el despilfarro de la fiesta per se de los gobernantes durante 180 días y después compartir la fiesta una semana, lo que en lenguaje español o en inglés es populismo, un populismo barato, donde nadie produce, nadie trabaja, nadie hace nada. Hay 180 días de fiesta y descontrol para la élite, que uno dice, bueno, pero unos pocos están de fiesta. Sí, pero es la misma élite la que tiene el poder, más dinero y produce, con lo cual si la élite está de fiesta, y que está abajo no trabaja. ¿Sí? No es directamente proporcional, pero más o menos funciona así. La reina, el rey hace un festivo, una fiesta para 7 días, la reina Vashti también hace una fiesta, y acuérdense que el rey le dice a Vashti que se presente, y Vashti es la primera mujer que dice no. Y el no tiene por qué justificarlo. No hay por qué justificar por qué una mujer no quiere tener relaciones conmigo, por qué una mujer no quiere subir al coche, por qué un hombre no quiere ser socio, por qué el otro no quiere comprar un proyecto, por qué el otro no quiere entrar a clase. El no es no. En hombre o mujer, en niños ni que hablar, pero en hombre o en mujer, el no es no. Y la primera, desde el rol femenino que se impone y dice no, y ese no le cuesta la desaparición, argentinos sabemos qué significa. Después podemos imaginarnos que la fletaron, que le dieron una embajada, que la mataron, que la metieron presa, que la tiraron al agua, con pesos en la pierna. Cada uno fantasea lo que quiere, pero desaparece Vashti como reina, como alguien elemento de poder. Y seguramente la pasó muy mal. ¿De qué forma? De fantasía y de imaginación de cada uno. Vale. Y el rey, que todas estas decisiones las toma siempre con un vaso de whisky en la mano. Y después de haber tomado algunos. No dice whisky la Meguila, pero sí dice alcohol. Lo toma siempre con algún nivel de alcoholismo. Alto, bajo, mediano. No lo toma con 0 de alcohol en sangre. Lo tomará con 0,3, 0,8, 1,7, 2,4, pero no con 0. Sin alcohol no toma decisiones. En segundo lugar, acordémonos que este rey, que es el rey de 127 provincias, ultrapoderoso, acá manda un decreto que causa gracia. Yo soy tan poderoso que le ordeno a las mujeres obedecer a los maridos. Esto significa que si yo no mando el decreto, la mujer no obedece al marido, con lo cual la mujer no obedece al marido, con lo cual el hombre no es poderoso. Y el máximo de los hombres se llama Ahasverosh o Asuero, el emperador. Entonces, si al emperador la reina le puede hacer así, pito catalán, y sacarle la lengua, y negarse en público a ir, y este hombre necesita un decreto para forzar, habla de una suprema debilidad del lado masculino, no del lado femenino. Una suprema debilidad que necesita legislar que lo respeten. Si yo como rabino tiene que ir el presidente de la comunidad, pararse en el púlpito y decir, respeten al rabino, carajo, perdí, porque nadie me respeta. Si alguien se va a parar para pedir silencio, es decir, respeten, puede ser lleno de amor, en alguna circunstancia extrema puede valer, pero normalmente lo único que esto genera es un desgaste y la falta de autoridad que claramente yo ya no tenía. No que ya no tengo, no tenía
Por eso, en público faltan el respeto. Puede ocurrir mil cosas y está bien la solidaridad del otro, pero cuando necesito decretar que para evitar esto hay que, para que las mujeres no se le revelen a los maridos, hay que mandar un decreto que diga, ya es vergonzoso. En segundo lugar, vimos que en Persia todo era legal. Voy a ir a un ejemplo un poquito más moderno. En la República, en el Tercer Reich, todo era legal. No solo era todo legal, sino que al principio de la Shoah, la gente en los campos anotaba con cuántas personas ingresaba una barraca y cuántos salían, vivos o muertos. Estaba todo ordenado y escrito. Después el número fue tan grande que se perdió esos números en parte y otros no los quisieron guardar. Pero el orden era absoluto y la legalidad también. Entonces, países que necesitan legalizar esto, el apartheid, en Sudáfrica, era totalmente legal. La discriminación racial en Estados Unidos era totalmente legal. Era legal que un negro no pudiera ir a una universidad. Era legal. Era legal que un negro no se pueda sentar en el mismo banco que un blanco, que no pueda ir a la misma plaza o el mismo autobús. Era legal. Con lo cual hay como una burla del valor de lo legal cuando es contraético. Eso, y el rey nuevamente manda, que lo vimos, momento acá que me fui, a la reina Vashti, y de golpe, acá vienen acá, envían cartas a cada una de las personas, cada uno en su idioma, es decir, hay un pluralismo muy importante y un reconocimiento de las identidades regionales. Qué bueno, qué bueno, como debiera pasar en todos los países, esto es muy bueno. Está bien que se hable en araucano, en idioma mapuche, en los idiomas del Amazonas. Hay gente que te habla otros idiomas y está bueno que en una república, aparte del idioma oficial, se reconozcan como oficiales o como paralelos los idiomas locales de cada uno de esta gente en lugar de aniquilar, cosa que, por ejemplo, se hace España después de Franco. Franco veía como enemigo a Cataluña, al País Vasco, ¿por qué? Porque tenían culturas locales. Y va en contra de la homogeneización, del dominio, de la globalización como fascismo. Entonces, siempre acá envían cartas en todos los idiomas a cada pueblo. Uno de esos 127 pueblos era el pueblo judío. Uno de los 127. En ningún lugar de la Megilá y en ningún lugar de la realidad, si queremos comprarnos la mentira de que los judíos somos los mejores, tenemos más premios Nobel, sexualmente somos más capaces, ganábamos más concursos de ajedrez, hay más trompetistas judíos, nadamos mejor, competencias de largo alcance y una cantidad de estupideces más que nos vanagloriamos, al mismo tiempo tenemos que ser capaces de recibir el oprobio de aquellos que creen que el 0,01 de la humanidad somos el culpable del 95% de los males. El famoso chiste de dos antisemitas que se encuentran y uno le dice, los judíos tienen la culpa de todo. Y el otro le dice, sí, sí, yo estoy de acuerdo con vos, pero no de todo. Entonces empieza a nombrar el episodio de la historia y después le dice, ¿quién hundió el Titanic? Dice que no fue un judío, un iceberg. Entonces digo, esto de encontrar que todos los males judíos, todos los males de la humanidad los provocamos los judíos, es tan tendencioso como pensar que todos los inventos y genialidades del mundo, el mundo las tiene por nosotros y si no fuera por nosotros, el mundo estaría manco, rengo sin un ojo, sin un oído. El mundo vivió muy bien con nosotros y puede vivir muy bien sin nosotros, pero no tiene por qué vivir sin nosotros. Somos parte integrante de la cultura, somos parte integrante del mundo y tenemos el mismo derecho que los otros 126 pueblos que vivían en Persia, o el mismo derecho que los 9.400 millones de habitantes que hay en el mundo, más o menos, dijo un número al voleo, aproximadamente anda por ahí, y los 15 millones de judíos tenemos los mismos derechos. Y agrego, Israel tiene el mismo derecho a existir y a ser reconocido, y a fijar su capital que Perú, Mozambique, Rumania o Turquía. Ni mucho más, ni mucho menos. No, tenemos un derecho bíblico, nosotros somos... No, pará, tranquilo. Los turcos tienen derecho a existir, los jordanos también, nosotros también. Pero la contraparte de esto
es cuando se elige un chivo expiatorio y uno de estos 127 pasa a ser el culpable de todo lo que ocurre en el reino. Ya dejamos de ser uno de los 127 para ser la minoría. En la Argentina los problemas sociales la tienen los bolivianos que son ilegales y viven en las villas. Es una grosería, una cuestión falsa y es mentira. Ahora, claramente cuando yo me la agarro con los bolivianos es porque busco un eslabón débil, atacable. No puedo atacar a italianos o españoles porque son reconocidos y esos son la identidad argentina. Y atacar a los judíos ya es políticamente incorrecto, entonces me la agarro con los bolivianos o nuestros hermanos latinoamericanos que vienen a la Argentina. Por un facilismo y un racismo donde encuentro al culpable y esto se llama chivo expiatorio. Esto se llama chivo expiatorio, en el peor sentido de la palabra, y esto genera racismo, xenofobia y sociedades podridas, donde la culpa de los males en Estados Unidos la tienen los mexicanos ilegales, los latinos, los negros, ¿sí? No porque seamos mejores los negros y los latinos, sino porque ninguno tiene la culpa exclusiva ni el éxito exclusivo de lo que los gays, siempre elegimos una minoría para pegar. Vamos a ver el capítulo número 2. Después de estos acontecimientos, ya y sosegada ya su ira, es decir, lo voy a decir en un castellano y después lo voy a traducir a un español más correcto, se le fue el pedo que tenía en la cabeza, ya no estaba más borracho este hombre. Y como no estaba más borracho y durmió, se le fue el enojo. Y cuando se le fue el enojo, se dio cuenta que había eliminado a la reina Vashti, sea que la encarceló por una orden, y lo vamos a ver al final de la Meguilá. La orden del rey no puede ser contrariada ni por el propio rey, con el cual si el rey ordenó matarla o meterla en prisión o torturarla, el rey no puede autorizar lo contrario. Es tan estúpido el elogio al poder que el rey en esta Meguilá no puede ir en contra de su propia palabra. Es una ironía genial. Se acuerda de Vashti y de lo que había hecho y de la sentencia en su contra. El tipo se despertó en la cama, estaba solo. Los criados del rey, sus cortesanos, dijeron: el tipo no vive sin el consejo ajeno. Lo manejaban, estaba constantemente alcoholizado, enojado, tomaba decisiones con vehemencia, borracho, los demás lo manejaban. Que se busquen para el rey jóvenes vírgenes y de hermosa figura. Que en todas las provincias del reino, las 127, haya quienes seleccionen a estas jóvenes, es un concurso de belleza. Que éstas sean llevadas a la casa de las mujeres en la residencia real de Susán y puestas al cuidado de Haggai, eunuco del rey y guardián de las mujeres, que les den sus atavíos y que reine en lugar de Vashti la doncella que a los ojos del rey resulte agraciada. Esto le pareció bien al rey y así se hizo. El eunuco es el que cuida el harem, porque si no es eunuco, el muchacho se enfervoriza con lo que ve en el harem y tendría relaciones y tendría hijos y nadie sabría si esos hijos son del rey o del que cuida el harem, con lo cual habría golpes constantemente por el valor de la sangre real. En la residencia real de Shushan, acá aparece por primera vez el supuesto gran héroe de la Meilá, la gran heroína es Esther. Mordejai tiene un gran valor también, pero la gran heroína es Esther. Esto le pareció bien al rey y así se hizo. En la residencia real de Shushan había un judío llamado Mordejai. Era hijo de Yair, hijo de Shimi, hijo de Kis, del linaje de Benjamín, que había sido llevado cautivo desde Jerusalén, junto con los que fueron llevados con Yohanías, rey de Judá, a quien Nabucodonosor llevó a la cautividad babilónica. Otra vez, acá intenta darle una veracidad histórica. Mordejai, ¿dónde vivía? En Shushan. ¿Desde cuándo vivía? Desde que en el año menos 586 te llevaron al exilio a los líderes del pueblo judío y él fue al exilio con Yohanías y se asentó en Babilonia. Mardoqueo había criado a Adasa,
también llamada Esther, que era una joven huérfana de hermosa figura y de bello semblante. Esther era hija de su tío y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Este párrafo no lo voy a analizar, no me lo puse a estudiar ahora, pero uno de los enigmas del libro de Esther es qué vínculo había entre Esther y Mordejai. Hay hasta quien supone que había un vínculo de amor y de intimidad. Hay quien habla de que Esther fue adoptada como hija por Mordejai. No es claro del todo este párrafo, pero está claro que Mordejai se hace cargo de Esther. Cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, se reunió a muchas doncellas en la residencia real de Shushan, que estaba a cargo de Hagai, el guardián de las mujeres. También Esther fue llevada a la casa del rey y quedó al cuidado de Hagai. Cuando Hagai vio a Esther, la halló tan agradable que de inmediato ordenó que se le dieran mejores atavíos y alimentos, y también 7 damas de compañía de la casa real, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Pero Esther no dio a saber cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mordejai le había mandado que no hablara de eso. Y cada día Mordejai se paseaba frente al patio de la casa reservada a las mujeres para saber cómo se encontraba Esther y cómo la trataba. Acá hay dos cosas muy interesantes. Esther le cae bien al eunuco. Esto puede basarse, lo voy a decir absurdamente y groseramente, que tenía mejores pechos, pelo más lindo, o color de ojo más lindo, y al eunuco le gustaban más las pelirrojas que las morochas, o una mujer con mucho gusto que las que tienen menos, o esto probablemente, porque esto sería citar la canción de un grupo de rock nacional muy conocido en la Argentina, Sumo, La rubia tarada, aburrida, me dice. El modelo de Marilyn Monroe, que ella misma crea como de rubia tonta, donde probablemente no sea ni muy rubia y seguramente no es tonta. ¿Sí? Porque la mitad de las rubias del mundo son tenidos, pero claramente la 3/4 parte no son tontas. Entonces, alguna vez escuché sobre esto, que la Argentina es el país con mayor cantidad de rubias en el mundo, por un tema de teñirse el pelo. Real, escuché que en ningún país del mundo hay tantas rubias como en la Argentina, porque acá es como un color que en una época era preferencial, hoy ya no tanto. Y le cae bien al eunuco. Yo puedo subestimar y decirle que cayó bien porque tenía un buen poto, una buena cola, un buen traste, o como quieran decir, o un mejor físico. O puedo elogiar a Esther y decir, Esther era muy inteligente, era astuta, supo caerle bien a quien tenía que caer bien. Las dos son válidas. Vamos a ir limpiando las dos. Cuando uno va a un concurso de belleza, Miss Universo, o cuando uno entra en un concurso hay siempre 1000 mujeres muy lindas, pero hay una que elige por algún motivo. Alguien me llama la atención por algún motivo. Esther logra tener ese motivo. ¿Por qué Esther no daba a su pueblo? Porque Mordejai le dijo, no digas de dónde sos. Llama poderosamente la atención que Mordejai le haya dicho ocultar tu identidad. Si Mordejai, como dijo el párrafo anterior, había estado de los exiliados, tal vez él quería, como tantos judíos o pseudo judíos o gente que se vanagloria de ser muy judía y tenga un sentimiento judío, de participar en la vida judía, de familia judía y de tradición judía, un cuerno. Pero yo me siento profundamente judío, lo cual es absolutamente indiscutido, intrascendente y tonto, porque nadie puede discutir el sentimiento del otro. Pero es intrascendente. Yo me siento muy judío así. Bueno, está bien. Yo me siento hincha de San Lorenzo, pero no soy socio, no contribuyo. Soy irrelevante en cuanto a el Club San Lorenzo de Almagro. Yo me siento peruano, pero vivo en Argentina, no contribuyo, no conozco, no viajo. Bueno, sentite peruano. Pavadas que decimos todos. Y Mordejai caminaba y miraba cómo estaba Esther. Calculo que no entraba el harén, pero merodeaba el muchacho. A cada una de las doncellas le tocaba su turno para presentarse ante el rey Ahasverosh, Asuero. Esto era después de haberse sometido a un embellecimiento de 12 meses, según la costumbre para ellas. 6 meses tratadas con aceite de mirra y otros 6 con perfumes y cosméticos femeninos. Solo entonces, y después de pedir todo lo necesario para presentarse debidamente ataviada,
podía la doncella salir de la casa de las mujeres al palacio real para presentarse ante el rey. Comentario pequeño. Un rey como Asuero, que vive alcoholizado, probablemente no haya tenido elecciones ni haya tenido relaciones con las mujeres. Cada vez que aparece Ahasveros, aparece en kurda, borracho, beodo. Y uno de los efectos del alcohol no lo dice el texto, no dice que haya tenido 3 veces y Esther haya gemido de placer violentamente, ni dice que haya sido impotente. Pero esta figura del rey Ahasveros es un hombre que no termina de servir para nada. Y es como una caricatura de una burla del rey poderoso, macho, viril. Es como una burla. La doncella llegaba al caer la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres. De una salía virgen y a la otra volvía no virgen. Como como dice Lelutier, las doncellas que quedan, mejor dicho, las que quedan doncellas, ¿sí? En un juego de palabras. Entonces, iba virgen y como se suponía, nadie podía discutir que al rey no le funcionaba, volvía no virgen. Volvía a la casa segunda de las mujeres que estaba a cargo de Yasgaz, ya no es Hagai, eunuco de vuelta y guardián de las concubinas, ya no es de las vírgenes, porque ya tuvieron relaciones. Y no volvía la doncella a presentarse ante el rey a menos que el rey la requiriera y fuera llamada por su nombre. Nuevamente el rey insiste. Cuando a mí se me canta que Ítele venga acá, digo, Ítele vení, y Ítele te calla la boca y viene. Entonces, que Ítele Vashti dijo, no voy nada. Y acá es lo mismo. Las mujeres vienen cuando a mí se me canta. Y si yo no las llamo, no vienen. Esta burla del poder. Esther, hija de Abijail, a quien Mordejai había adoptado como hija. Acá de vuelta hay una confusión en el rol, pero lo dejamos. Se ganaba el favor de todos los que le veían. Otra vez, era pelirroja, lindos ojos, mejores pechos, mejor piel, mejor perfume o simplemente era más inteligente. Y cuando le llegó su turno de presentarse ante el rey, no pidió nada más que lo que le recomendó Hagai, el eunuco del rey y guardián de las mujeres. Esther fue llevada a la casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet. Era el año 7 del reinado de Asuero cuando ella se presentó ante él. Esther se ganó el favor y la benevolencia del rey por encima de las otras doncellas. No sabemos qué pasó en la habitación, si le contó cuentos, le tejió un pullover o jugaron al ajedrez, o tuvieron sexo desenfrenado toda la noche. Y amó a Esther más que a todas ellas. Así que puso en la cabeza de la corona real y la proclamó reina en lugar de Vashti. Luego el rey ofreció un gran banquete a todos sus príncipes y siervos en honor de Esther y además disminuyó tributos a las provincias y les otorgó beneficios como corresponde a un rey. Evidentemente es un rey que mezcla el placer y la alegría con el deber, porque como se casó y Esther era buena sexualmente o lo atendía bien o lo satisfacía o dialogaba con él o le rascaba bien la espalda, no sabemos qué pasó esa noche y lo digo en serio, soy irónico, baja los impuestos, porque Argentina salió campeón del mundo. Uno no baja los impuestos porque conoció, está enamorado, uno no baja los impuestos porque atajó el Dibu Martínez la última pelota contra Francia y en los penales ganamos. Uno no toma medidas políticas por estas cuestiones. Acá sí se bajaron los impuestos. De alegría. ¿Por qué? Porque Esther es buena en el sexo oral. No tengo idea por qué, más allá de la ironía de lo que acabo de decir. No hay un vínculo real y es de una falta de respeto el texto, que de vuelta es una burla al rey Ahasveros, de que como el rey estaba contento y pleno, bajó los impuestos. ¿Por qué el rey estaba contento y pleno? Tal vez porque Esther le hacía masajes, tal vez porque hablaba bien, tal vez porque le cantaba lindo. En serio estoy hablando, porque uno elige una pareja y no otra, por infinidad de factores, no solo la intimidad. Y acá Ahasveros, vuelvo a decir, por toda la Megilá, tengo dudas de la potencia sexual de Ahasveros. Mardoqueo denuncia una conspiración contra el rey. Un momento. Un momentito.
Bueno, sigo un ratito más, More Mario, mejor tarde que nunca. Mercedes y Lili no las había visto. Un abrazo grande. Seguimos con la lectura de Esther. Perdone. Mardoqueo denuncia una conspiración contra el rey. Cuando se reunió a las doncellas por segunda vez, cuando se eligió Esther, Mordecai estaba sentado en la puerta del rey. Hago un comentario simpático: Mordecai era un vago. No producía nada, lo único que hacía era dar vuelta alrededor del patio donde estaba Esther. El elemento productivo de Mordecai, adivinen cómo se llama. La pyme de Mordecai, Esther. Mordecai no dice de qué trabajaba ni de qué vivía. Otra vez, estoy agregando un concepto que puede ser correcto o no. Pero si todos los días pasaba por el harén y Mordecai siempre estaba sentado en la puerta del palacio, ¿qué hacía Mordecai? ¿Era una cahueta real? ¿Era un lobista? ¿Y qué laburaba Mordecai? ¿Y qué trabajaba Mordecai? Esther no había dicho de qué nación ni de qué pueblo era, pues así se lo había ordenado Mordecai. Y es que Esther hacía lo que Mordecai le ordenaba, como cuando él la educaba. Aparentemente, acá hay dos cosas. Esther no se llama Esther sino Adasa. Sin embargo, su nombre en Persia es Esther. El verdadero nombre de ella era Adasa, lo dice el texto. En segundo lugar, Esther siempre da la imagen de la rubia tarada, aburrida. Me dijo, ¿por qué te pelaste? Y yo, con el asco que da tu sociedad por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Como canta Sumo. En el modelo de la rubia tarada de Marilyn Monroe. Esther engancha perfecto con eso, pero estén atentos a la figura de Esther, porque si Esther es rubia o no es rubia, lo desconozco, pero Esther no era tarada, es la mujer más inteligente de toda la Torá, de todo el Tanaj, y probablemente una de las mujeres más inteligentes en la historia judía, y yo diría de hombres o mujeres, una de las figuras más brillantes de la historia judía. Siempre parece tonta, y parecer tonto a veces es una virtud. Por esos días, Bigtán y Teresh, que eran eunucos del rey, guardianes de la puerta, se enojaron contra el rey Ahasverosh y comenzaron a hacer planes contra él. Pero Mordecai, que estaba sentado siempre en la puerta del rey, se enteró de esos planes y se lo hizo saber a la reina Esther. Ella, a su vez, le comunicó al rey lo que Mordecai le había dicho, y al investigarse el asunto y encontrarse que era cierto, los dos eunucos, y ya les había cortado algo, les cortan la cabeza, los mandan a la horca, la otra cabeza les anula a los eunucos, y el caso quedó registrado en el libro de las crónicas del rey. Al final voy a hablar de esto, pero todo el tiempo el libro de Esther marca fechas, nombres y libros para que nosotros creamos que esto ocurrió. Un buen cuento de Soriano, un buen cuento de alguien dice, el 8 de abril a las 4:30 de la tarde me tocaron el timbre y apareció el libro. Y en ese momento la radio informó que murió tal político. Y ahí empieza la historia. Entonces, ¿qué hago yo como novelista? Ficciono un momento donde ocurrió, pero es una novela. Cuanto más datos me da la Megilá, y esto lo vamos a ver al final de la Megilá, probablemente le quite un porcentaje de historicidad. Vuelvo a repetir un concepto básico. Pero Fabián, ¿pasó o no pasó? No existe esa postura en el estudio bíblico y nadie, salvo algún fundamentalista o extremo, puede creer que pasó o que no pasó. Yo no puedo asegurar o aseverar que la historia de Esther, la historia de Abraham, o que Jesús caminó o no caminó sobre las aguas, que Mahoma, o que multiplicó panes o peces. Yo no puedo aseverar eso desde el judaísmo, desde el cristianismo, desde el islam. Desde la fe puedo asegurar cualquier cosa. Y todo es válido. Pero lo que un analista, un estudioso, un investigador bíblico va a decir, el porcentaje de historicidad del libro es muy bajo, mediano, muy alto. Hay ciertos libros del Tanaj que tienen un porcentaje de historicidad alto. Y hay otros libros del Tanaj que claramente quieren enseñar algo y toman una historia para enseñar algo con algún objetivo, sin importar que esto haya ocurrido.
El nivel de historicidad es variable en muchas historias. Otra vez, yo no puedo decir ocurrió o no ocurrió. Esto ocurrió o esto no ocurrió porque no hay forma de comprobarlo, no hay ninguna documentación, no hay ninguna prueba, ni de que haya ocurrido, ni que haya dejado de ocurrir. Con lo cual, cuando algún cristiano se ofende, cuando digo esto es problema de él, yo no estoy diciendo que si para él Jesús caminó sobre las aguas y resucitó el tercer día, o fue creado de una inmaculada concepción, me río, no, yo ni me río ni me dejo de reír, es su fe. Lo que digo es que a nivel de historicidad es poco probable esos hechos. ¿Qué va a ser el mundo cristiano? O que van a ser muchos judíos que entienden que si no parto de esos milagros no hay una tradición judía, no hay Dios, no hay pueblo elegido y no tiene sentido el judaísmo, que van a hacer explicar que por supuesto la concepción, la inmaculada concepción es un milagro, por esto Jesús nació de ese milagro, porque sin la semillita de papá y de mamá, o sin la clonación, o sin la fecundación, o como se quiera llamar, no hay ser humano, no hay vida. Que es un milagro, y como Dios hace lo que quiere, provoca milagros. Alguno va a decir que todo lo que ocurre en Esther hay un milagro, hay muchos milagros. Como Dios hace lo que quiere, ocurren milagros. Entonces, cualquier cosa que aparezca puede ser entendida de un lado o de otro, pero la forma más profunda de entender estos libros es con un porcentaje de historicidad. El libro de Esther se ocupa de que yo sepa que Mordejai había sido exiliado con Yoyahim, que el rey Ahasveros era así, que era el séptimo mes del séptimo año, del mes de Tebet, de tal día, de tal otro. Está tan ubicado como las películas que vemos en el cine. Y la mitad de los hechos que vemos en las películas nunca pasaron. Hay algunas que son descripciones de la realidad, siempre todos novelados. Y todos con una versión subjetiva del hecho que narra. 1985. No la vi todavía. Sin duda que es un hecho que a los argentinos nos marca y al mundo lo marca, pero sin duda que tiene una versión subjetiva de los hechos, que probablemente yo acuerde plenamente, pero todas las versiones son subjetivas de los hechos. Y todas las versiones son parciales. No estoy diciendo que no acuerdo. Sí, yo estaba estudiando Derecho y uno de mis profesores, ahora se me fue el nombre, fue uno de los camaristas de Derecho Penal el momento que de la sentencia. Lo tenía enfrente todas las semanas. Y lo recuerdo con mucho orgullo y mucha alegría, pero siempre es parcial y subjetivo. Y siempre la versión novelada tiene hechos ciertos, exagerados, limitados o parciales. Este tipo de películas difícilmente tenga hechos falsos, pero siempre es parcial, subjetiva y acotada, siempre. Estos libros ni que hablar. Vamos 2 minutitos más. Esto que el rey, Mordejai salva al rey, y ahí dejamos, Mordejai salva al rey de un complot contra él. Ahora, me adelanto 2 minutos y el jueves lo volvemos a ver esto y seguimos con el capítulo 3. ¿El rey recompensa a Mordejai? No. Está tan en la suya, está tan en su mundo, si se quiere, en el alcohol, que al final de la Megilá le van a venir a leer al rey Ahasveros, que no puede dormir, y después vamos a ver por qué no puede dormir, a qué se debe el insomnio, que la profesora Yogi Brandes lo explica brillantemente bien a qué se debe el insomnio dentro de unos capítulos del rey Asuero, de Ahasveros. Él va a leer este párrafo, le van a leer. El tipo ni siquiera lee, no sabe leer. Le leen, lo distraen. Es un tarado. Le presentan mujeres, lo distraen, lo aconsejan, no toma una iniciativa. Y cuando él la toma, después dice que no la toma. Por ejemplo, cuando ordenó eliminar al pueblo judío. Un tarado peligrosísimo, como los verdaderos tarados, que son muy peligrosos. Tonto, un hombre muy limitado, que siempre tiene 3 o 4 que lo fogonean y él toma decisiones, pero la culpa es de los otros. Cuando en una noche de insomnio le leen, él no lee, este párrafo dice, ¿qué hice con este Mordejai? Y ahí empieza una reversión de la historia.
En este párrafo que acabamos de leer, que Mordejai salva al rey, el rey, en el capítulo 3, 4, 5 y 6, no hace nada con Mordejai, esto es el botón que hay que apretar en el capítulo 7 u 8 para empezar a entender la historia, donde Mordejai tiene un rol muy importante, especialmente acá en haber salvado a Hashverosh. ¿Sí? Pero la heroína fundamental es Esther. ¿Sí? Bueno, esperen un poquito. Muy bien. Mandarles un abrazo grande a todos. Nos vemos, si Dios quiere, mañana, donde seguiremos estudiando el Tratado de Megilá de la Mishnah, que es el Año Nuevo de los Árboles. ¡Pah! De Paula Margules. ¿Lo leíste ya en Mercedes? No, habilita el micrófono. Dale. Recién lo compré. Bueno, primero me vas a contar cómo lo compraste, si por Mercado Libre o por dónde. Y en segundo lugar, después que lo leas, que lo recomiendes o no, porque vale la crítica tuya, no tenés por qué decir es genial porque yo lo dije, es un librazo. Hay 2 libros que escribió esta mujer, por lo menos yo hace años que casi no tengo un vínculo por estas tonteras de la vida, con ella y con su marido Daniel. Uno es Una brújula al sur, que es al revés, porque la brújula marca al norte, Una brújula al sur, ¿sí? Y el otro es El Año Nuevo de los Árboles. Las 2 novelas hablan de alguien totalmente judío y totalmente argentino. Y es genial, se entiende aunque no sea argentino y judío, ¿eh? No hace falta ser argentino para leer el libro. Lo tuve Sí. que encargar, tardaron 10 días en traerme, cúspide. Bien, Mercedes, tal vez después te lo mangué para volver a leerlo, pero bien, después nos contás el resultado del libro, es buenísimo. Un abrazo enorme a todos.